Bueno, tengan buenas noches, sean bienvenidos entonces a esta clase que hemos preparado para hoy con el doctor Ilmer Palomares, quien nos acompaña hoy desde nuestro país, desde Venezuela. Y vamos a complementar primero la clase que tiene. Hola Saraí, ¿cómo estás? La clase que ya se dejó el video grabado con la clase adelantada en el campus, que tiene que ver con validez y confiabilidad. Y el profesor va a hablar hoy acerca de todo el proceso que conlleva o los procesos que conllevan el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Primero voy rápidamente aquí a presentar un momento al doctor, quien va a hablar de validación, confiabilidad y aplicación de instrumentos de investigación. Él es profesor ordinario de la Universidad Nacional Abierta en la UNA Barinas, Venezuela, pertenece al área de ingeniería, es ingeniero de sistemas, es magíster en docencia universitaria y tiene estudios de diplomado en web semántica de Málaga, España. Es doctor en educación a distancia por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA, y es coordinador del segundo grupo de investigación de la Universidad Nacional Abierta. Este es su correo, gmail.com. El doctor está con nosotros hoy para compartir entonces una presentación que va sobre el análisis de datos cualitativos, pero estos primeros minutos los vamos a considerar para que ustedes puedan interactuar con él y aclarar dudas que tengan con respecto a la clase que ya él ha dejado grabada. Adelante, doctor Ilmer. Buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias, estimada doctora Franaí. Igualmente quiero darle las gracias a las personas que nos acompañan allí, Jorge y Saraí, los estimados participantes. Sé que es una situación en la cual, por supuesto, muchas veces no estamos acostumbrados a disertar el conocimiento a través de las tecnologías como es Internet, pero espero que esta disertación que tengamos, tanto en síncrona como asíncrona, con el video que vieron anteriormente, les pueda ayudar y servir, por supuesto, para desarrollar sus actividades académicas dentro de la universidad y, por supuesto, para concluir y desarrollar su trabajo de investigación. Entonces, si tienen alguna pregunta con respecto al video inicial que ya vieron y que está plasmado en YouTube, con gusto puedo responder algunas preguntas antes de continuar con lo que tiene que ver con la aplicación y análisis que se hace de los resultados una vez que se han tomado a partir de los instrumentos. Profe, casi no se escucha. Ok, Usted, ahora, ajá, ajá, sí, 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 sí. ok. Entonces, decía si ya tienen algunas preguntas para responder en función del video que ya se envió y que está en YouTube acerca de los instrumentos y las técnicas, con gusto las podré responder antes de continuar con el siguiente material. Los escucho. Si hay dudas, si fue claro, por supuesto, continuamos con la disertación siguiente, ¿no? Ok. Entonces, Saraí, fíjense, Saraí, discúlpame, profe, Saraí y Jorge, ¿ustedes lograron ver el video con la clase grabada por el profesor? Buenas noches, cordial saludo, estimada doctora Hola, ¿cómo Franaí, estás? doctor Elmer, compañera Saray, excusándome antemano que entré un poquitín tarde y pues no alcancé a ver el video. Igual pues ya tendré la oportunidad posterior de verlo, ¿no? Ok, fíjense algo Vale. que quiero aclararle a los dos y bueno, que también les sirva para que ustedes a sus compañeros le hagan llegar el mensaje. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo en la virtualidad para grabar un video antes, una clase antes, la idea es dinamizar la clase que se hace síncrona. No es que el profesor viene a botar todo lo que sabe y ustedes a depositarlo allí. No. Mis clases son interactivas, es donde ustedes participan, preguntan. Entonces, en vista de que no hay preguntas de eso, vamos a pasar, mi profe, entonces, al análisis de datos cualitativos y cuantitativos para que la clase de hoy quede grabada y si ellos tienen dudas con ujú, respecto a lo que ya está en plataforma, pues escribirán sus dudas por mensajero y las haremos llegar y las responderemos. Así que adelante, mi profe. Gracias. perfecto. Bien, entonces, igual para hacer una introducción a lo que vamos a ver, me permite un poco más o menos hacerle una recapitulación acerca de lo que contiene el video anterior. El video habla acerca de cómo desarrollar instrumentos que sean confiables y que sean
bien aplicados en la investigación, independientemente, por supuesto, del trabajo que van a hacer. Cada instrumento se elige en función del trabajo y el tipo de datos que ustedes van a recopilar. Lo definen en su hipótesis, lo definen en sus categorías, en sus dimensiones o en sus variables o supuestos que tienen en la investigación. Entonces, dependiendo de esa investigación, ustedes definen cuál va a ser el instrumento que van a aplicar. Pueden aplicar una encuesta, pueden aplicar una entrevista, pueden inclusive aplicar un baremo, una lista de cotejo, pueden usar cualquier tipo de instrumento que se ajuste, por supuesto, al trabajo de investigación y a la información que están a recolectar. Perdón. En función de ese tipo de instrumentos se elabora generalmente la confiabilidad. Luego de eso se habla de la validez, que la validez corresponde ya a pruebas que se hace posterior después de aplicar el instrumento. Si ustedes aplicaron una encuesta, un cuestionario, dando la técnica o el instrumento correspondiente, deben ese resultado validar que realmente haya sido respondido según lo que se espera o lo que ustedes intentaron recopilar. Entonces, para eso existen unas técnicas que permiten, lo vimos en la clase y lo van a repasar ustedes en el video, de cómo determinar que realmente la información que respondieron los participantes o los informantes realmente fue respondida en función de, por supuesto, las preguntas que se tenían allí y no que fueron respondidas al azar o porque fueron llenadas simplemente por alguien, por antojo o por gusto y no porque realmente leyeron la pregunta. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas en función del instrumento? Si es un instrumento, por ejemplo, un cuestionario y es dicotómico, ¿cuáles son las preguntas que se deben hacer? ¿Cuál es el instrumento o generalmente en este caso el coeficiente que se usa para validar el instrumento? Y si es de escala, donde se tiene generalmente más de 3, 4, 5 valores, por ejemplo, para medir la respuesta, se usa también otro coeficiente. Entonces, eso es importante que ustedes lo revisen para que puedan entender muy bien cómo debe diseñarse el instrumento y cuando se aplica, cómo validarlo de modo que la información sea justa cuando hacen una prueba para luego aplicarlo completamente a toda la muestra o a toda la población que ustedes van a entender. Una vez que ustedes tienen el instrumento, lo han aplicado y tienen la información, van entonces a tener un proceso adicional, un trabajo que es tomar esa información y procesarla. Ese procesamiento generalmente muchas personas lo usan, lo hacen a través de un software, de una aplicación, un programa informático que les permite, por supuesto, agilizar esa información. Si van a usar una investigación de tipo cuantitativa, muchas personas usan un paquete estadístico como el SPS, QuaPro y hay diferentes aplicaciones que las personas usan para facilitar porque, por supuesto, generalmente la cantidad de participantes o de datos que se toman son muy grandes, ¿no? Pero cuando son pequeños, es bueno que cada uno como investigador haga este trabajo manual. Y por supuesto, cuando es una investigación cualitativa, también existe una aplicación que permite a través de colocar las respuestas que dan las personas, hacer un análisis acerca del contenido de lo que se trata de allí y dar unos resultados también, ¿no? Pero vamos a ver en forma concreta cómo sería sin usar esas aplicaciones informáticas. Entonces voy a permitirme aquí compartir la presentación para que todos ustedes la puedan. Necesito, doctora Franaí, si me da permiso para compartir. Ok. Ya. Muchas gracias. Entonces vamos a ver aquí la presentación. ¿Sí? Entonces, como lo mencionaba, cuando se tiene ya la información a la mano recopilada de los instrumentos, nos sentamos en una situación en la cual decidimos cuáles van a ser las técnicas de análisis que vamos a aplicar en función, por supuesto, de esos datos que hemos recopilado. Hay diferentes autores que dan diferentes clasificaciones. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay una clasificación bastante interesante acerca de cómo se trabaja con la investigación, como pues, por ejemplo, tenemos aquí con respecto al trabajo, bueno, no sé, así aquí se ve. Cuando se tiene, por ejemplo, datos cuantitativos y datos cualitativos, ¿qué tipo de análisis es recomendable hacer? En el caso, por supuesto, de método de trabajo tradicional, que es el cuantitativo, muchas personas, por supuesto, se le hace fácil hacer a través de datos estadísticos, manejar los análisis correspondientes. Por supuesto, los entornos, las variables, las dimensiones que se están trabajando son numéricas. El análisis, por supuesto, debe ser numérica en función, por supuesto, también de la hipótesis que se ha trazado. Entonces, en esos casos se usa más que todo la estadística inferencial o la estadística descriptiva en función del alcance que va a tener en el trabajo. Cuando se tiene trabajos cualitativos, en algunos aspectos, por supuesto, cuando se hace trabajo de enfoque realmente cuantitativo, se recaba en algunas oportunidades datos cualitativos. ¿Cuáles son esos datos cualitativos? Son datos que generalmente no son números, pero pueden transformarse en números para poderlos manejar en forma más precisa a través de un paquete estadístico, como por ejemplo
cuando se está midiendo el nivel de satisfacción de algún producto. Entonces, cuando se hace ese tipo de preguntas, se está dando una respuesta cualitativa, porque puede ser buena, más o menos buena, mala o regular. Y ese tipo de respuestas son cualitativas desde el punto de vista de la aplicación de la técnica y desde el punto de vista del programa informático. Y por supuesto, en este caso, esos son datos cualitativos que se pueden trabajar con análisis cuantitativo a través de una aplicación o un software administrativo o estadístico. También se tiene el caso cuando se tiene datos cuantitativos, si se está haciendo un trabajo de investigación cualitativo, algunas personas usan como información previa para sostener su argumento, información que se toma de forma numérica y por supuesto a través de esta información numérica se hacen interpretaciones, por ejemplo, de frecuencia, de índices, si es por ejemplo un trabajo económico acerca de la inflación o el índice de precios del consumidor y situaciones así, donde a través de esa frecuencia, la repetición de esos números, se da entonces un resultado, un análisis cualitativo, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso. Y por supuesto tenemos el que es puramente cualitativo cuando tenemos datos cualitativos y trabajos cualitativos y necesitamos por supuesto hacer un estudio mucho más profundo. Se utiliza unas técnicas completamente diferentes a las estadísticas que generalmente basan en análisis comprensivo del contenido. Ya lo vamos a ver cuáles son las técnicas que se pueden usar en estos casos. Entonces, fíjense ustedes, en función de este tipo de datos, debemos tener en cuenta entonces cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Eso es lo que vamos a ver aquí a continuación. Los tipos de datos, vamos a ver inicialmente los cualitativos. Dentro del tipo de análisis cualitativo hay una gran variedad. He seleccionado acá para disertarlo con ustedes los que más se usan, que son más comunes encontrar en nuestro trabajo de investigación, especialmente en Latinoamérica, como es el análisis cualitativo de contenido, el análisis cualitativo narrativo y el análisis cualitativo del discurso. También está incluido allí otros aspectos que están tomando en cuenta muy actualmente, como es la categorización y algunas otras personas que trabajan con la triangulación. Pero vamos a tomar en cuenta estos tres más la categorización. El análisis cualitativo de contenido se refiere exactamente al proceso de categorización, donde establecemos a través de, por supuesto, la definición que hicimos de nuestros temas gruesos, nuestras variables o nuestras categorías o nuestros supuestos de trabajo, establecemos en función de la parte conceptual y el desarrollo teórico, cuáles son los aspectos importantes que nosotros vamos a trabajar en nuestra investigación. Para ello, generalmente se establece en forma verbal esos datos con la finalidad de tratarlos, de administrarlos, de clasificarlos, resumirlos y tabularlos de modo que puedan ser manejables y presentables en nuestro informe de investigación. El otro análisis es el análisis cualitativo narrativo. Este tiene que ver también con lo que está escrito, pero más que todo en la función de lo que el instrumento recaba. Generalmente este tipo de instrumento va hacia la parte de lectura de libros, de material escrito, generalmente inclusive puede ser utilizada para grabar ponencias, grabar narración de alguna persona que hace acerca de una historia de vida o de un hecho particular, y es necesario entonces presentarla en función como lo muestra el participante o el informante clave. Es necesario, por supuesto, tener en cuenta toda la información. No podemos simplemente seleccionar con pinza cuáles son los aspectos importantes de lo que el participante nos está informando, sino también toda la información para luego, en función de eso, hacer un análisis contextual acerca de la experiencia que ha arrojado allí el participante. En este aspecto, por supuesto, hay que tener mucho conocimiento acerca de cómo interpretar lo que el participante está indicándonos, nos está informando. Hay que tener cierta pericia para poder entonces esas historias presentarlas en forma contextual, en función del trabajo de investigación de lo que se está arrojando, y que por supuesto en algunas oportunidades es necesario al participante hacerles interrogaciones seguidas para confirmar que lo que está narrando, no está disertando, es realmente fidedigno, o generalmente en algunas oportunidades a veces se distraen o se va un poco acerca de la temática sobre la cual se está trabajando, ¿no? Por la situación de que muchas veces las personas cuando hablan de su propia experiencia, por supuesto, se guían a través de la experiencia que han tenido, y debemos entonces cuidarnos muy bien que corresponda al trabajo de investigación que estamos haciendo y toque los temas que nos interesan. El otro aspecto es el análisis cualitativo del discurso. Aquí, por supuesto, es muy similar al anterior, solamente que aquí vamos a buscar, en función de lo que se ha escrito, lo que se ha dicho sobre una temática o de un autor en particular, buscar la forma en la cual el narrador o la persona quiere expresar el contenido de lo que está escrito o de lo que se ha narrado. Este es un método de análisis donde, por supuesto, es natural, se busca conocer lo que el informante nos está transmitiendo,
y para ello se necesita, por supuesto, tener cierta pericia en conocer el autor, los escritos anteriores, en función de interpretar muy bien lo que él está allí narrando para que pueda entonces la información ser fidedigna. Otro aspecto importante, como le mencioné, es la categorización. La categorización generalmente son aspectos después que uno ha tomado en cuenta la información, generalmente puede ser a través de una entrevista o cualquier otro tipo de instrumento donde se graba o se tiene por escrito la información, tomar la información clave en función del desarrollo que hemos hecho de nuestras variables o de nuestras categorías. Entonces, esas categorías que vamos a sacar son simplemente conceptos o temáticas generales que nos arroja inicialmente. Es un proceso donde vamos revisando la información que nos ha dado cada uno de los participantes, 1, 2, 3 y hasta 5, 6, hasta 10 veces en función del trabajo que por supuesto estamos buscando. Generalmente de la cantidad enorme de información que nos arroja cada uno de los participantes, vamos desglosando las ideas generales, las temáticas en función del trabajo y la vamos desglosando a través, por supuesto, de una técnica, pueden usar un computador o simplemente un cuaderno, donde van anotando cada uno de los conceptos generales sobre los cuales hablan cada uno de los participantes. Luego, en función al que ven que se repite en forma más rutinaria o más ordinaria, va a ser su tema central o la categoría inicial o gruesa, y sobre ella luego van ustedes a hacer una revisión nuevamente para desglosar una serie de subcategorías y la van a confirmar con cada una de las expresiones que han hecho los participantes, haya sido una entrevista grabada o haya sido simplemente algo escrito. Para ello, por supuesto, deben conocer muy bien cuáles son los aspectos o los fenómenos que están estudiando y que estas personas están allí narrando. Para ello deben agrupar en forma temática cada uno de los aspectos, los deben agrupar en función de, por supuesto, los objetivos específicos que ustedes han establecido en su investigación, y esa agrupación darle un enfoque sobre el cual van ustedes a hacer el análisis correspondiente, ¿no? En algunas oportunidades, muchas personas después que hacen este proceso de categorización, hacen una corroboración de lo que se ha dicho allí por los informantes con autores o teoría sustentada en su trabajo, y en algunos momentos también algunos autores usan la triangulación donde generalmente, dependiendo del tipo de trabajo, puede ser una triangulación de autores, puede ser una triangulación de información de diferentes fuentes, para que las categorías que se generan al final sean las más sólidas, porque la idea es inicial, cuando ustedes comienzan a tener una serie enorme de categorías y deben ir desechando las categorías, quedándose con las que son más significativas en función de su trabajo de investigación. Esto es lo que tiene que ver con respecto a los tipos de análisis cualitativo. El trabajo cualitativo es necesario tomarlo en cuenta muy bien. Hay que dominar la técnica de la lectura y, por supuesto, la técnica de interpretar el contenido en función, por supuesto, del trabajo de investigación que ustedes van a desarrollar. Eso lo definen muy bien ustedes cuando desarrollan su primer capítulo con respecto a la fundamentación teórica. Luego tenemos los tipos de análisis cuantitativos. Estos tipos de análisis cuantitativos generalmente se dividen en dos grandes bloques, que es la parte de análisis usando la estadística descriptiva y la parte de análisis donde se usa la estadística inferencial o aleatoria. Es allí donde, o probabilística, también le dicen algunas personas, estadística probabilística, donde, por supuesto, en función del alcance y también de la profundidad que va a tener su trabajo de investigación, deciden entonces ustedes usar o una estadística o la otra. Generalmente, cuando se va a trabajar con estadísticas descriptivas, se trabaja con números donde se va a simplemente describir una población o una muestra a través de los diferentes, en este caso, descriptores como es la media, la mediana, la moda, el rango, la desviación y la varianza. Son elementos sencillos que realmente no requieren un proceso muy complejo, pero que son, por supuesto, amplios en función de la muestra. Si la muestra es amplia o si están trabajando no con la muestra, sino con la población, requiere, por supuesto, conocer algunas variables o algunas incógnitas importantes. Y cuando el trabajo tiene una profundidad un poco mayor, donde se va, por supuesto, a generar conclusiones, donde se va a inferir un comportamiento, se trabaja con la estadística probabilística, que generalmente usa estadísticos mucho más completos, donde se usa, por ejemplo, la correlación, la regresión, el indicativo de ANOVA o la t-Student. Hay también una serie de instrumentos que se pueden aplicar allí, pero estos son los más comunes que vamos a encontrar, especialmente cuando trabajamos con estadística inferencial o probabilística. Vamos a ver cómo es, por ejemplo, los tipos de análisis usando el análisis descriptivo de la estadística. El más común es la media, que la media es simplemente un promedio donde, por supuesto, tenemos una cantidad de datos que hemos recopilado y, por ejemplo, podemos tener el caso de que queremos conocer cuál es el promedio de edad de las personas en una región que trabaja. Entonces, simplemente agarramos cada uno de esos números, los sumamos y obtenemos, por supuesto, un promedio en función de la cantidad de valores que hemos obtenido. Es el más común y el más fácil de usar.
Luego tenemos la mediana es simplemente el valor medio. Una vez que tenemos los datos, nosotros los ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor y buscamos cuál es el dato que está en el centro de ese orden. Si hay uno, por supuesto, es el valor de la mediana. Si hay, generalmente, cuando son impares, van a tener un punto de una sola mediana. Cuando son pares, es muy probable que tengan dos. En ese caso, se suman los dos valores centrales y se tienen, por ejemplo, si es del 1 al 5, este es un número par, el número, suponiendo que fueron los números 1, 2, 3, 4 y 5, la mediana es el 3 porque está en el medio. Si, por ejemplo, son números que se repiten, si son, por ejemplo, impares, son pares, del 1 al 6, si colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, la mediana está compuesta por el 3 y el 4, entonces debemos sumar y dividir y tenemos que es 3.5 la mediana. Son datos más o menos que se usan. Estos tipos de análisis se buscan en función de obtener cuáles son los resultados que están más cerca en una medida central, ¿no? Tanto la media, la mediana, como la moda, que lo vamos a ver ahora, son medidas de tendencia central. La moda es simplemente el valor que más se repite en una muestra, ¿no? El que es más común. En este caso es muy conocido que la moda, pues, generalmente puede ser unimodal cuando se tiene un valor que se repite más que los demás. Por ejemplo, cuando estamos pidiéndole a un grupo de 10 personas cuál es su edad, nosotros lo tomamos y vemos cuál la edad es la que más se repite. Si, por ejemplo, de los 10 personas, 5 dijeron que tenían 24 años, la moda viene a ser 24 porque es el número que más se repite. Pero si en algunos casos se tiene valores que se repiten y la cantidad de veces que se repite es similar, si son dos valores, sería una moda bimodal. Si es el caso de que sea más de dos y no tres, se dice trimodal. Y puede haber el caso, pero no es muy común, de que se tenga un número que no se repita. O sea, que los números tengan una variedad uniforme y no se tenga entonces una moda, ¿no? Se dice entonces que el trabajo no tiene moda y se usa otro instrumento de medida central como la media o la mediana para hacer los análisis respectivos. El otro aspecto importante que se usa bastante en la parte descriptiva tiene que ver con el rango. Estos son tanto el rango como la desviación, como la varianza, que vamos a ver más adelante, son medidas que permiten determinar la dispersión, es decir, cómo los datos están dispersos. Por ejemplo, si por ejemplo estamos haciendo un trabajo de investigación donde dentro de una comunidad de 100 personas queremos conocer cuál es el ingreso o su salario que recibe familiar, cuál es el ingreso familiar, por supuesto vamos a tener allí, si es una comunidad, vamos a tener unos números muy similares, pero exactamente no exactos, y que muchos de ellos, si es por ejemplo el tipo de trabajo común, si esa comunidad son todos profesores o docentes de una determinada institución, van a tener más o menos unos salarios que van a estar centrados en una medida, ¿no? La desviación de ellos no es muy amplia, va a ser corta. ¿Por qué? Porque la mayoría son docentes, trabajan en una misma institución y por lo general el tipo de ingreso o de salario es similar, ¿no? Si, por ejemplo, se tiene una comunidad diferente donde tienen diferentes profesiones, diferentes ingresos de diferentes instituciones, van a tener la cantidad de datos que representa su sueldo va a estar más disperso porque hay personas que están ganando de un monto más amplio que otro y esa dispersión es la que busca medirse. Entonces, el rango permite medir entre dos valores cuál es la separación que hay y se usa mucho exactamente para medir la dispersión total de la muestra o de la población. El otro aspecto es la desviación, que la desviación también permite medir, pero en este caso la dispersión más común en función de, por supuesto, la media. En este caso, el rango es simplemente sobre dos valores determinados cualquiera, en cambio la desviación es sobre la media, es decir, se hace un cálculo de cuál es el promedio de ingreso salarial de la familia y luego se calcula la desviación estándar para saber cuán homogénea o cuán dispersa o cuán cerca están del centro todos los montos. Es probable que algunos estén dispersos o otros que no. Y como lo podrán ver ustedes, conocen muy bien la curva normal, que es generalmente una curva donde en el centro es prolongada hacia arriba, indica que generalmente todas esas tendencias que están en ese centro viene a ser una dispersión bastante cercana a la medida central. En algunas partes, cuando esa curva se atacha y se va hacia abajo, se dice que hay una dispersión bastante bien separada. Entonces, estas medidas, como el rango, como la varianza que tenemos aquí ahora, nos va a permitir a nosotros indicar si los datos que estamos tomando en cuenta están muy separadas o están muy cerca de la medida central. ¿Para qué nos sirve esto? Para, en función del trabajo de investigación, en función de la variable o la categoría que estamos trabajando, poder describir muy bien la característica común de esa muestra en función de la población, o si estamos, por supuesto, trabajando solo con la población, va a ser una descripción más cercana porque va a ser casi censal, ¿no?
Estos son los aspectos que se trabaja mucho en la parte de la estadística descriptiva. Luego tenemos la parte donde se tiene que trabajar con la parte de probabilidades, donde por supuesto se requiere fórmulas un poco más complejas, porque se trabaja con estadística y vamos a inferir un comportamiento en función de unos datos pequeños, que vamos a inferir el comportamiento de una muestra o población amplia o grande en función de esos datos. Entonces, uno de los que más se usa es la correlación. Hay diferentes tipos de correlación, está la correlación de Pearson, hay diferentes correlaciones que nos permiten, pero todas ellas buscan en este caso medir cuál es la asociación o la relación que existe entre dos variables numéricas, exclusivamente numéricas. En este caso, por supuesto, se evalúa cuál es la tendencia creciente o decreciente, o de repente no hay ninguna, es completamente nula, ¿no? Ese ejemplo, por ejemplo, puede ser un ejemplo de un trabajo de investigación donde se mide cuál es la incidencia de edad que hay con respecto al nivel de ingreso económico de una población, como estamos viendo hace rato. Entonces, podemos determinar o inferir en función de los resultados que me dan la correlación, que las personas que tienen una edad entre 30 y 40, 50, entre 30 y 50 años, ganan más que las personas que tienen entre 18 y 30 años de edad. Eso me va a permitir a mí llegar a esa conclusión que estoy infiriendo en base a esta correlación que estoy determinando. Por supuesto, puede ser también contrario, en función si es creciente o decreciente, puede ser que las personas que tienen entre 18 y 30 años ganan más que aquellas personas que tienen entre 40 y 50 años, ¿no? Ese es el trabajo que nos va a dar el análisis. Cuando hacemos esta correlación, nos va a indicar un valor. Si ese valor es cercano o lejano a 1, nos va a indicar entonces cuál es la situación que se presenta. Sucede lo mismo, por ejemplo, con la estadística de regresión. La estadística de regresión es una técnica similar, pero calcula la relación estimada entre una variable dependiente y otra variable explicativa. Generalmente, este se usa mucho para la variable independiente y la variable dependiente. Si se tiene, por ejemplo, 2, puede ser más, 3 o 4. Pero en este caso se usa para determinar qué relación existe, si esa relación nos permite a nosotros generar un supuesto, una conclusión. Por ejemplo, un caso muy similar es por la gente que fuma y el estrés. Tenemos dos variables, los fumadores, la gente fumadora y el estrés. Entonces podemos indicar a través de la regresión, hacer un estudio y determinar que las personas que sufren de mayor estrés generalmente tienden a ser más fumadores, ¿no? Esa es una forma en la cual estoy haciendo un análisis en función de una variable dependiente que es el fumar sobre una variable explicativa que es el estrés, ¿no? O puede usar cualquier otro aspecto, por ejemplo, el impacto del índice de inflación en una región o en una zona en función al ingreso familiar. Entonces puede decir que el índice de inflación en una región afecta mucho el ingreso familiar a un grupo de personas. Tenemos entonces la variable dependiente, que es el índice de inflación o la inflación, que está afectando a las variables explicativas, que es el ingreso familiar. Son aspectos muy importantes tener en cuenta cuando se tiene, por ejemplo, estadístico inferencial, que es la regresión. La otra es la ANOVA. La ANOVA es simplemente un análisis de varianza, es decir, va a ser un análisis de cómo están dispersos los datos y esto se hace a través de la hipótesis. Quienes trabajan desde el punto de vista inicial, cuantitativo y establecen una hipótesis, generalmente establecen una hipótesis alternativa y una hipótesis nula. Con la ANOVA le va a permitir entonces comprobar que la hipótesis alternativa, que es la de su investigación, es cierta o es falsa. Generalmente, por supuesto, esto se hace cuando se tiene en una característica común, una población sobre la cual se está trabajando. Por ejemplo, vamos a suponer que hay alguien que desea medir, por ejemplo, la durabilidad de ciertos productos, por ejemplo, elabora alfombra y quiere determinar si estas alfombras son durables. Él simplemente hace un análisis de cómo esas alfombras, por ejemplo, que vende a cierta cantidad de personas, le es útil o no. Entonces, tiene en este caso una hipótesis donde él dice que la alfombra que he diseñado son de alta calidad porque las personas las compran con mayor frecuencia. Esa es su hipótesis. Entonces, él utiliza el análisis de varianza en función, por supuesto, de un instrumento que ha recabado. Este puede ser un cuestionario donde mide la satisfacción o el nivel de satisfacción de las personas que han comprado la alfombra y él entonces en función de eso, que son la misma población, determina si la distribución de gusto o aceptación de la alfombra es realmente cercana a lo que él estima en su hipótesis, ¿no? Son aspectos que deben tomarse en cuenta dependiendo, por supuesto, del trabajo de investigación. Es importante entonces tener en cuenta que la ANOVA es un análisis de varianza de cómo están dispersos los datos que se están tomando en función de la media que se establece, por supuesto, desde el punto de vista estadística de la estadística descriptiva. Pero es uno de los instrumentos que más se usa en la estadística inferencial. Luego tenemos la TD-Student. La TD-Student es un instrumento que se usa también en la parte de estadística inferencial, pero tiene un aspecto importante que no solamente es sobre datos numéricos, también puede ser sobre datos cualitativos
cualitativo en el sentido de datos que son cualidades que se transforman en números, como por ejemplo cuando se le pregunta a alguien sobre el gusto o sobre los colores, generalmente, o sobre una especie de rango, y se establece, por supuesto, en ello una forma numérica para medir el nivel de satisfacción. Por ejemplo, puede usarse la T-de-Studio de alguien, por ejemplo, que produce cierto producto, vamos a suponer focos o bombillos, produce 500 bombillos al mes, y él desea medir si esos bombillos realmente duran el tiempo que se tiene estipulado. Entonces él hace mediciones sobre los bombillos a través de pruebas que por supuesto realizan todas las empresas manufactureras, donde una cantidad de bombillos los ponen en el enciende para ver si realmente son buenos, y de esas pruebas él toma semanalmente y hace comparaciones de una semana con la otra, y esas comparaciones de una semana con la otra le permiten a él determinar si realmente son durables o no esos bombillos. Esa comparación la puede hacer a través de la T-de-Studio, donde simplemente indica ver si hay una diferencia significativa, si en una semana los bombillos duraron más o duraron menos con respecto a la siguiente semana. Entonces la T-de-Studio le va a indicar si realmente hay una diferencia significativa, si esos bombillos se están produciendo muy bien y si realmente satisfacen el mercado sobre el cual está trabajando, ¿no? Son aspectos que deben tomarse en cuenta en función, por supuesto, del trabajo que se va a hacer. La T-de-Studio no se puede aplicar a cualquier tipo de variable, o en este caso a cualquier tipo de datos sobre el cual se maneja. Estos son los tipos de datos que se pueden, los tipos de análisis que se puede hacer sobre los datos cuantitativos. De todos modos, creo que cualquier duda que tengan con respecto a esto, tenemos tiempo suficiente, y lo bueno es que somos pocos y podemos hacer las preguntas y entretenernos un poco acerca de los ejemplos si ustedes tienen su trabajo de investigación avanzado, para ver qué podemos desarrollar. Aquí tienen la bibliografía, si quieren consultar más acerca de cada uno de estos y profundizar, además de, por supuesto, ver el video y ver el material de la asignatura, que muy bien seguro lo tendrá dispuesto allí la profesora, la doctora Franaí. Quedo entonces a sus órdenes para cualquier pregunta que a bien tengan lugar. Muchas gracias, mi profe. Bueno, de verdad que ha sido bastante explicativo, detallado, y la presentación, como nos la va a dejar, la vamos a colgar en el campus, al igual como se colgó la presentación anterior. Entonces, bueno, Jorge y Saraí, esperamos por sus preguntas, por sus planteamientos. Adelante. Llega, profe, no la escucho, acá está lloviendo bastante fuerte. ¿Cómo? Acá está lloviendo bastante fuerte y no puedo escucharla bien. ¿Me dijo algo? Sí, claro. Que hagan sus preguntas. Ya el profe terminó, entonces ahora les toca, les corresponde a ustedes, pues, intervenir, preguntar, aclarar dudas. Si no, bueno, entonces las hago yo las preguntas. Cuéntenme. Cuéntame, Jorge, ¿cuál es el tipo de investigación que estás utilizando y cuáles son tus sujetos o tu muestra con la que vas a trabajar? Ok, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo ha pasado? Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, doctora, el tema de la investigación, ¿cierto? Se trata de investigación cualitativa, ¿cierto? Ujú. Yo me enfoqué por el lado de la satisfacción laboral, porque digamos que el estar vinculado a la empresa me ha permitido observar el tema de que muchos compañeros, incluso a mí también, pues me incluye, se tiene o no se goza de una buena satisfacción laboral, ¿cierto? Hay ciertos factores que influyen, ¿cierto? Aquí muy subjetivo, el tema de la contratación, que pues lastimosamente no es la más adecuada, ¿cierto? Es uno de los factores. Otro, el mal clima organizacional, eh, como Ay, constantemente, ¿y cuántas personas y en qué empresa piensas a trabajar? ¿Cuál es tu claro, título del trabajo? Cuéntame. exacto, sí señora, satisfacción laboral en el Instituto Confacor, sí, un instituto técnico, sí. ¿Ok? ¿Y cuáles son las técnicas que piensas aplicar?
Ok, voy a utilizar una encuesta. Utilizar una encuesta. Ajá, si es cualitativo, es una entrevista. ¿Cuántas personas son? Son más o menos alrededor de 20, 25 colaboradores. ¿Y qué tipo de metodología vas a emplear? Metodología sería eh, la, el cuestionario. No, eso no es la metodología, eso es un instrumento El de instrumento, claro. investigación. Bueno, fíjate que bueno, la Exacto. idea de la clase del doctor Sería, Palomares es justamente claro. porque ya ustedes están, doctor Sí, Palomares, ellos están en metodología 2. Ya ellos sí, deben haber superado todas las fases anteriores que tienen que ver con planteamiento del problema, con diseño. Ya exacto. ellos vienen a presentar el cómo, incluso cómo van a, cómo van a hacer el instrumento, cómo lo van a validar y cómo van a analizar los resultados para luego compartirlo, pues, como trabajo final. Entonces, justamente de eso se trató esta clase. Yo espero que ustedes puedan ver el video, puedan definirlo en su trabajo y puedan complementarlo. Bueno, doctor Palomares, unas Exacto. palabras aquí para despedir. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Quisiera agregar para Jorge, que por supuesto está trabajando con satisfacción laboral porque es más o menos algo que toqué allí en la presentación. Y es un tema, bueno, da para trabajarlo desde el punto de vista cualitativo como también por el punto de vista cuantitativo. Tendría que definir muy bien Exacto. cuál va a ser el tipo de trabajo, ¿no? Sí, Pero por lo señor. general el tipo de trabajo que se hace allí, si vas a aplicar un instrumento como un cuestionario, debes enfocarlo por supuesto desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Cuantitativo. Pero eso en función de, revisen el video, cuando vean el otro Exacto. video van a entender que uno le puede sacar más provecho en función de el instrumento que va a aplicar y por supuesto ese instrumento va a estar sostenido o bien formulado en función del tipo de investigación que vas a trazar y el diseño. Pero ese tipo de trabajo, por supuesto, es bastante productivo generalmente cuando hacemos una investigación cualitativa porque estás midiendo satisfacción laboral. La satisfacción laboral es un aspecto que rara vez se mide, ¿no? Muchas personas, inclusive si te pones a revisar ahorita las diferentes publicidades en todo el mundo, que se ve donde antes era mercadeo y el mercadeo era número, ahora la tendencia es hacia la calidad y hacia la parte cualitativa, ¿no? Ya antes no se mide el aspecto de la cantidad del producto, si el precio es mucho más económico, es más barato para las personas, ¿no? Ahora se busca que el producto satisfaga a la persona, que le agrada y lo hacen inclusive a través de publicidad donde muestran a las personas en un estado de satisfacción alto, ¿no? Eso lo puedes revisar Señor. con la doctora, pero estoy a la orden, aquí está el material, les deseo éxito, no es fácil estar trabajando en una investigación, muchas partes, cualquier investigación que se realice, una de las trabas más grandes es aplicar el instrumento y hacer el análisis, y es la parte que se debe Sí, hacer muy bien, ¿no? Podemos establecer muy bien cuál es el señor. problema, nosotros podemos determinar muy bien cuál es el problema, Señor. pero resolverlo, esa parte es la que cuesta y es lo que deben entonces profundizar. Muchas Sí, gracias, doctora señor. Franaí, por la invitación y quedo a las órdenes para cualquier tipo de actividad que necesite para completar esta información. Gracias. Ok. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias. usted. Y bueno, Gracias, muchachos, doctor con Wilmer. esta tenemos el ciclo de la parte que corresponde a contenido cubierto. Ahora ustedes deben plasmarlo en sus informes Ok. y nos veremos con el favor de Dios este viernes para disertar sobre sus trabajos. Perfecto. ¿Ok? Veamos cómo lo hacemos. Yo estoy viendo que lo hemos hecho con YouTube. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno. Cuídense mucho y pasen feliz noche. Feliz noche, Saraí. Feliz noche, Feliz Igual, noche, profe. Jorge. bendiciones. Gracias, doctor Gracias Ilmer. por todo. Pasen Bendiciones. feliz noche. Feliz noche, hasta luego.